Bueno, pues es miércoles y ya estamos en la mesa que empieza antes de entrar al aire. Gracias por estar con nosotros. Gaby Torres de Morena, bienvenida. Excelente miércoles, Erika. Un miércoles más. Qué gusto de estar aquí. Marianela Villasuso de Movimiento Ciudadano, bienvenida. Muy contenta de estar aquí otra vez. Saludos a todos. Y ya viene en camino Maribel Emoine, que se estará incorporando en un ratito más. Pero empecemos a hablar porque antes de la pausa yo hablaba de todos los hechos que en materia de inseguridad se han dado de manera reciente en San Luis Potosí. A ver, nada más el día de ayer y nada más el día de ayer, este asalto en una sucursal bancaria en la zona metropolitana, de hecho muy cerca en este límite que se tiene de la capital potosina y de Villa de Pozos, del municipio de Villa de Pozos. También un intento de detención, no sabemos, no entendimos qué fue y no hay información al respecto de lo que sucedió en Ricardo de Anaya, una balacera en donde presuntamente estaban involucrados policías ministeriales y un auto que se da la fuga, que se va, que no sabemos qué pasó. Y yo les tengo que preguntar, porque a la par de esto, también lo que vimos en estos días fue el reconocimiento por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de la capital de un abuso policial, de cómo, pues todos vimos en las imágenes que trascendieron en las redes sociales, de cómo un elemento policíaco pues le da un zape a una persona que tenía ahí detenida y bueno, pues cómo se incurre de pronto en este tipo de situaciones. Y yo me he quedado además con la gran preocupación de, a ver, el hecho del intento de detención fallida, pero también del abuso policíaco, salen a relucir porque hubo un video, porque lo pudimos ver, porque se compartió en las redes sociales. Pero ¿qué pasa cuando esto no es visible? Si esto no se pusiera en evidencia, ¿cuál hubiera sido la actuación por parte de la Secretaría de Seguridad del Ayuntamiento de la capital? A ver, Marianela, ¿qué decir con respecto a este tipo de situaciones donde por un lado vemos pues que por más que se nos diga en el discurso que el problema es la percepción porque todo es seguro y por otro lado estamos viendo esta clase de situaciones? Bueno, yo creo que es una situación sumamente compleja y coincido plenamente en que pues el problema no es la percepción, porque aparte aquí hemos platicado de los datos, ¿no? De los números, y también hemos platicado de algo que a mí en todos estos sucesos que estás platicando se me hace como el punto de conexión y me gustaría empezar de ahí, que es la confianza ciudadana en las autoridades que son primeros respondientes o las autoridades de primer nivel, que en este caso pues son las policías municipales, los ministeriales a lo mejor no, pero es la confianza en nuestros cuerpos policíacos y cómo eso debe de ser central y para mí tendría que ser el pilar fundamental para no nada más sentirte tú como ciudadano protegido y cuidado, sino que esas policías de primer nivel sepan responder ante cualquier cosa, ¿no? Ante una balacera, ante una detención, ante una multa de tránsito, ante cualquier cosa. Si el ciudadano no tiene confianza en esas autoridades, es bien difícil que de ahí se pueda desencadenar una cadena de justicia correcta. Y de ahí la importancia que tiene, y es algo que Movimiento Ciudadano ha puesto sobre la agenda desde hace muchísimos años y ha presentado propuestas a nivel nacional, pero también a nivel estatal y local bastante serias, de fortalecimiento de los cuerpos policíacos y por ende desencadenar una serie de acciones que van hacia arriba en la cadena de justicia, ¿no? En la cadena de impartición, en la cadena de cuidado y en la cadena de seguridad. Yo veo esto como un punto central en todos estos casos y a mí me preocupa muchísimo, Erika, porque sí es una realidad que no solo la percepción está mal, sino que los delitos como los asaltos, como los robos de automóviles, están a la orden del día. Y eso es algo que merma la calidad de vida del ciudadano y que además a ti, y yo creo que ustedes como mujeres con hijos, jóvenes también, no me van a dejar mentir, era algo que a nosotros no nos sucedía y a lo mejor hablo yo que tengo 29 años y a lo mejor yo a los 18, no me voy ni tan atrás, a los 18, 17, 16 te puedo decir que yo andaba en la calle, yo andaba en el coche, yo agarraba carretera sola y nunca tuve una percepción de inseguridad como la tengo ahora a mis 29 años. Ahora, justo quiero ir sobre este tema. A ver, Gaby, ustedes hablan mucho del combate a la corrupción, de cómo limpiar la casa, etcétera. Y yo quiero llevarlo justamente a esta área que es tan sensible, que son las corporaciones policíacas. A ver, lo estamos viendo y lo estamos hablando hoy con respecto a este caso de abuso policial, pero justamente bajo la dirección de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de la capital está la Unidad Municipal de Protección Civil, hoy bajo investigación por presuntos hechos de corrupción. ¿Qué nos está diciendo esto, Gaby?
Bueno, mira, en Morena siempre, desde Morena y desde el gobierno federal hablamos precisamente no solo de erradicar la corrupción, sino de la atención a las causas. Creo que es una de las principales cosas que han hecho falta respecto de implementar en nuestro estado y en nuestra ciudad para precisamente profundizar en temas de seguridad. ¿Qué vemos el día de hoy? Pues bueno, una falta de capacitación a los primeros respondientes, falta de capacitación, y este tema yo ya he de parecer disco rayado respecto de la atención de las violencias en tempranas edades incluso, porque esto nos ayuda a erradicar Y etapas, violencia ¿no? de fondo. Exacto. Sí, o sea, no por encima, sí. sino de fondo. ¿Qué tiene que haber? Mayor especialización en derechos humanos a los cuerpos policíacos, por ejemplo, independientemente de que sí eres la autoridad y te tienes que imponer. Pues por ahí vi un video bastante grave de un elemento que da un cabezazo, no fue un mal llamado zape, sino un cabezazo. Y entiendo esta parte de soy la autoridad y me tienes que respetar, pero hasta para imponer autoridad hay que encontrar el método. No podemos estar bajo el salvajismo todavía, bajo la violación constante de derechos humanos, independientemente de lo que esté sucediendo. Las policías tienen que tener los mal llamados protocolos, porque ya para todo dicen por ahí que queremos protocolos, pero pues vemos que ni los básicos pueden implementar, ni siquiera hay pues capacitación, ni siquiera hay sensibilización respecto de derechos humanos. No hay una capacitación constante respecto de cómo llevar a cabo estas detenciones, cómo precisamente atender y responder a las problemáticas de seguridad que van sucediendo en el día a día. Y desde ahí vemos pues que realmente en el estado de San Luis Potosí, en los municipios, falta precisamente esa atención a las causas, esa materialización de la capacitación de los cuerpos policíacos. No existe, no hay, y por tanto, pues bueno, tenemos resultados como este. Ahora, no es que estemos exagerando, a ver, tenemos el antecedente. Justo la semana pasada se da a conocer que estos hechos que se habían presentado en Zacatecas, donde resultan algo así como 14 civiles ultimados en medio de un enfrentamiento, como se quiso vender la historia, entre corporaciones policíacas y civiles armados, pues resultó que no era un enfrentamiento, que los civiles ni siquiera estaban armados y que se trató de un abuso policial, de un abuso de autoridad, de una falla en los protocolos, como decías, Gaby. A ver, esto no tendría que ser una sacudida para las entidades vecinas, entre ellas San Luis Potosí, sobre la revisión justamente de qué está pasando. Por supuesto, al final recordar que estos también son abusos de poder, Erika. Entonces, el abuso de poder no se da nada más en estas grandes esferas de grandes puestos políticos de alto nivel o cosas así, o a veces hasta mandatarios internacionales que vemos en las noticias. Estos son abusos de poder. Al final se trata de una autoridad sobre un ciudadano común que tiene un puesto donde puede ejercer más poder. Y este tipo de violencias, que al final esos son, y hay que llamarlas por su nombre porque son violencias, son abusos de poder que deberían de estar totalmente erradicados. A mí de verdad, o sea, no me cabe en la cabeza, como vuelvo al punto, la autoridad en la que tú tendrías que sentirte más protegido y más confiado, a quien deberías de correr, no nada más si te está pasando algo. Si te sientes de cualquier manera, si te sientes mal, si sientes que no puedes caminar, si te vas a desmayar, si traes un niño chiquito que tiene una emergencia, si se te ponchó una llanta, si necesitas a alguien que te ayude a cruzar la calle, porque para eso sirve una policía de proximidad, ¿eh? Claro. No nada más para andar levantando delincuentes en la calle. No puedas acercarte porque no sabes qué te va a hacer, porque no sabes cómo va a responder. Eso te habla de que justamente la estructura, la base de este tipo de autoridades está completamente descompuesta. Y entonces sobre eso es bien difícil construir, porque de nada sirve entonces que les pongas patrullas nuevas y uniformes nuevos. Sí, yo creo que está muy bien que les suban el sueldo, que tengan mayores prestaciones laborales, que haya más oportunidades para ellos y para sus familias, pero si desde la base del individuo, del policía como individuo, no estamos seguros que pueda hacer su trabajo conforme lo puede hacer, la verdad es que todos los demás esfuerzos se descarrilan.
desnivelan al final. ¿Cómo contrarrestar esto, Gaby? Porque seguramente, y eso también lo tengo que decir, seguramente hay muy buenos elementos policíacos. Seguramente en San Luis Potosí, en las corporaciones municipales, en la estatal, tenemos muchísimos buenos elementos y me ha tocado convivir con ellos y me decían que gran parte de su desánimo tiene que ver con esto, con la percepción que los ciudadanos tenemos de ellos, que ya los vemos como el enemigo y no como el aliado, y eso desalienta pues la realización plena de su trabajo. Pero a ver, ¿cómo cambiamos esta situación? ¿Qué tendría que empezar de arriba hacia abajo, así como la limpieza de la escalera? ¿Qué acciones tendrían que emprenderse de arriba hacia abajo para cambiar esta situación? Híjole, yo pienso que sí es un tema muy complejo respecto de los pasos a seguir, porque como bien mencionamos aquí, no solamente se trata de la institución como policías o como elementos de seguridad, se trata también de la sensibilización como personas. Exacto. Yo siempre le voy a apostar a eso, a que como personas nos hace falta mucho humanismo, vernos como seres humanos, coadyuvar todos en conjunto en un tema a lo mejor de instituciones y políticos. Yo diría pues bajarle a los egos y mejor ver cómo trabajamos en conjunto todos, desde el Congreso del Estado incluso. Yo lo he puesto sobre la mesa estos días. No se trata únicamente desde el Congreso del Estado de crear leyes punitivas en un código penal para prevención de violencia o para castigar una vez que ya sucedió un hecho. No se trata solamente de esto, se trata de crear tal vez políticas públicas encaminadas a la prevención, a el vernos como seres humanos y coadyuvar, no solamente castigar, todo el tiempo es castigar. Todo el tiempo es castigar y no se trata de esto. La erradicación de la inseguridad, de las violencias va más allá. Tiene un fondo y es un tema también social. Pero las instituciones como tal es lo que no nos tienen que responder. A ver, si es un tema social, por supuesto que sí. Abona que como ciudadanos, ciudadanas, tengamos plena conciencia de lo que implica la seguridad, sí, también. Pero las instituciones deben estar trabajando precisamente en cómo hacerle, cuáles estrategias llevar a cabo, cuáles son los protocolos. A ver, tenemos 10 protocolos, vamos a tomar 7 de los 10 que tenemos, pero vamos a emplearlos de una forma correcta. Creo que eso es lo que ha estado fallando. La pregunta en sí, y creo más que las acciones a llevar a cabo son complejas por sí mismas y por temas que han aquejado a la sociedad desde siempre. El tema de la inseguridad no es nuevo, no es algo que digamos, pues es que esto acaba de suceder, no, es algo que nos ha costado mucho trabajo y que seguramente nos costará más generaciones tener plena conciencia de lo que sucede y de cómo debemos actuar. Pero mira, esto me llama mucho la atención, Marianela, adelante. Yo nada más quería hacer énfasis en una cosa. Estoy de acuerdo con Gaby. Te voy a decir, Gaby, ¿cómo dices tú? Gaby Ciudadana. Pero no estoy de acuerdo con Gaby, militante de Morena, en lo siguiente. Me parece muy, muy acertado lo que mencionas en cuanto a que un sistema punitivista no resuelve las causas de fondo de todos nuestros males y la mayoría de nuestros problemas de inseguridad. No lo resuelve. Pero Morena ha sido experto y otras fuerzas políticas también se han sumado a estas propuestas en aumentar los castigos para todo o las prohibiciones para todo, y entonces prohibir, y si no obedeces la prohibición, entonces te meto a la cárcel, o te aumento los años, o te aumento... Y yo creo que eso no funciona. Entonces, yo creo que también deberíamos estar apuntando a una propuesta que, repito, Movimiento Ciudadano ha puesto en la mesa desde hace ya varios años, por lo menos 4 años, y es una propuesta seria y es una propuesta que se ha llevado al legislativo cuando se tiene que llevar, o que se ha hecho como contrapropuesta cuando hay alguna de estas propuestas punitivistas sobre la mesa, porque ha habido muchísimas en los últimos 2-3 años, ¿no? Todo es castigo y todo se quiere prohibir y todo se piensa que se va a solucionar con años de cárcel, y la verdad es que no es así. Entonces, yo lo que los invito es, échenle un ojo, les voy a compartir en mis redes sociales la propuesta completa en el transcurso de la mañana, porque es un video aparte muy cortito que se pueden aventar, en donde Clemente Castañeda y Jorge Álvarez Maínez hablan precisamente de esta reestructura desde lo local, desde el fortalecimiento de lo local, de los individuos como policías, de los policías como familias, y luego hablan también de los castigos y del sistema de justicia, y entonces lo entrelazan muy bien. Ellos son los expertos, pero a mí sí me gustaría dejar en claro que la única fuerza política en México que le ha apostado a solucionar desde la estructura y desde la causa ha sido Movimiento Ciudadano.
Gaby. No, yo no estoy de acuerdo en ese argumento y mucho menos de que Morena aumenta las penas. No, eso no es cierto. En donde he visto cambios de reformas y estructurales es un tema de combate a la corrupción. Sin embargo, no estoy de acuerdo Benín. respecto Oye, pero ¿y la de... prisión Todo preventiva? prohibían, la prisión preventiva, hasta los vapes. Bueno, es un tema de salud. Es que precisamente voy para allá. Pero es No me punitivista, interrumpan. Es punitivista. No. Las bebidas azucaradas. No, fíjense ustedes el cómo vemos las cosas de inmediato y en lo que queremos ver y lo que no queremos ver, no lo queremos ver. El tema, por ejemplo, de las bebidas, de la salud, los vapes, por ejemplo, yo no soy usuaria, No, yo tampoco, no vi pues, por no ahí creas como que- no creas que me no le vi afecta, mayor pero- problema, pero por supuesto que esos cambios estructurales en nuestra sociedad abonan incluso a la erradicación de las violencias. Por ejemplo, comentaba un doctor en redes sociales y decía, es que ustedes critican, o la mayoría de la sociedad critica respecto de la alimentación sana que se implementa a través de que la presidenta presenta un decreto para prohibir en las escuelas dulces, azúcares, etcétera. Y dice, la sociedad lamentablemente no se pone a ver de fondo qué es lo que nos quiere decir con eso. Por supuesto que cambiar la alimentación incluso abona a erradicar la violencia y la inseguridad. ¿Por qué? Y decía él, yo tengo pacientes que son mis pacientes, llegan en muy mal estado, con enfermedades como diabetes ya muy terminales, y no hay recurso económico Oye, para... pero a ver, el Servicio de Administración Tributaria y sus allegados, digamos, reconocieron justamente ayer, dieron el dato de cómo el aumento a los impuestos en bebidas azucaradas no ha ni desincentivado el consumo, porque la proyección que están haciendo para el próximo año con todos los aumentos a ese impuesto va encaminado a que suba el consumo. Es decir, que no es una medida para desincentivar el consumo, porque Es una no han medida tenido ese efecto. recaudatoria. Es una medida recaudatoria, pero además, no solo eso, sino que también reconocieron que el dinero que se recauda o que se ha recaudado hasta el momento por ese concepto y el que se va a recaudar con el presupuesto del 2026 no va encaminado a salud. No lo estoy diciendo yo, tenemos el video, vamos. Que en los impuestos que se han cobrado en el pasado, cuando se impusieron o se hicieron cambios a los regímenes, este producto había resultado ser relativamente inelástico, y justo de los estudios que tenemos de la imposición en 2013, efectivamente nos da que tienen una resistencia al consumo, y básicamente el consumo disminuyó menos del 5% en estas bebidas, por lo que el impacto tanto en las compañías que producen y comercializan estos refrescos, como en las empresas o las pequeñas tiendas que también los comercializan, pues fue poco significativo, por no decir nada significativo. Él mismo lo dice, no fue nada significativo porque la gente no deja de consumirlo. Y en segundo lugar, él es Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y además él mismo señala, pues el dinero no va etiquetado, no se está destinando al sector salud. Bueno, fíjate, no me dejaron terminar con mi idea, A lo ver, cual venga, les Gaby. voy a Fue acusar. Erika, Fue Erika, Gaby. Les voy a acusar porque no me dejaron terminar con mi idea. La idea es precisamente, yo opino, yo desde de lo que yo creo, de lo que yo, donde está mi convicción, es decir, yo pienso que en un tema de, por ejemplo, prohibición, un tema de impuestos, de tratar de disminuir el consumo de azúcares, dulces, debe haber también campañas de concientización. A ver, las cosas no van a suceder por sí solas. Es decir, por ejemplo, en San Luis Potosí hace poco tipificamos un tipo penal en el cual yo no estuve de acuerdo por muchas razones, era violatorio de derechos humanos, etcétera. Y el tema es, a ver, tú vas a tener en tu código penal un delito, ok. Ya lo tienes porque lo identificas en la sociedad, qué es lo que está pasando. ¿Qué vas a hacer aparte del tipo penal que estás creando para prevenir que justamente los jóvenes no incurran en este delito? Sí, se trata del remedio y el trapito, no se trata nada más de castigar. Y es ahí donde yo no estoy muy de acuerdo con su idea, con mucho respeto, porque precisamente se ha buscado desde el fondo llegar al análisis profundo de las cosas, y entonces viene la crítica sin fundamento y sin antes ponerse a pensar y decir, bueno, a ver, por ejemplo, y lo que yo les comentaba de salud, mencionaba este doctor, yo tengo pacientes que en la desesperanza, por ejemplo, un joven tiene enferma a su madre, pues el dinero fácil le atrae, y ¿en qué incurre? En el crimen organizado. ¿De qué forma cambiar la alimentación va a abonar
a erradicar los problemas de inseguridad, bueno, pues que va a ser menor el índice de personas enfermas una vez que cambiemos nuestros métodos de alimentación y de estilo de vida. A ver, la erradicación de la inseguridad no se erradica nada más como decimos aquí, o sea, no nos podemos contradecir, porque insisto, tenemos que buscar el fondo, pero cuando se quiere buscar el fondo, entonces hay peros, entonces no hay análisis profundo y entonces hay desacuerdos, pero sin fundamentos. Pero a ver, de verdad no es una cuestión política, como todas estas políticas, insisto, en el tema de la inseguridad, pero tú lo traías también a la paridad del tema alimenticio. A ver, a la par de este aumento en el impuesto a las bebidas azucaradas, una legisladora del Partido de Acción Nacional propuso a nivel federal que en vez de ponerle más gravamen a las bebidas azucaradas, se le quitara el impuesto al agua embotellada. Es decir, en vez de castigar a quien consume un producto que tiene azúcar, vamos a incentivar que consuma el que no tiene impuesto, que sería el agua. Pero pues como era del Partido de Acción Nacional, ahí quedó. Y no prosperó, y no avanzó, y no hubo cobijo. Y luego ahí me parece que el dirigente y también Ricardo Anaya y algunos otros andaban diciendo, ya ven, nosotros les decíamos, pero en su momento no hubo ese impulso. Creo que por ahí va la idea, Marianela, de lo que es planteabas. un tema sumamente político. A ver, yo creo que aquí son dos cosas. Una, estamos hablando de los impuestos a las bebidas, a los refrescos, ¿no? Para que nos entienda todo el mundo, pero es a las bebidas azucaradas. Y otra cosa es el tema de la alimentación en las escuelas. La alimentación en las escuelas está perfectamente bien, es primera infancia, los niños tienen que aprender desde ahí. No todos tienen en casa las condiciones para poder tener ese tipo de alimentación en casa, porque a veces es más caro alimentarte sanamente que alimentarte de chatarra, porque la chatarra en México ya es muy barata. Sin embargo, eso tiene que ver directamente con infancias, y para mí el ejemplo que pone Gaby de cómo este niño puede no acabar siendo un criminal para tener fondos o dinero para tratar a un familiar enfermo de diabetes que fue por obesidad, por este tipo de alimentación, se me hace una cadena sumamente larga, Gaby. A mí, yo sí defiendo muchísimo el tema en las escuelas de la alimentación, pero no creo que vaya por ahí. Yo a lo que me estoy refiriendo es al castigo de las bebidas, al castigo de los vapes, al castigo en prohibición o en impuestos o como se le quiera llamar. Yo creo que el tema está en la regulación. Y también está en la educación. Y para mí no son campañas, porque las campañas, al hablar de campañas, siempre son campañas temporales. Son como estas campañas de cuida el agua y báñate en 5 minutos. Y pues esas duran 6 meses y luego se quitan. Eso no transforma de fondo. De verdad hay programas estructurales de educación en todos estos ámbitos que son los que transforman, y yo creo que sí son los que deberíamos estar apuntando a estar metiendo desde las primeras infancias, porque sí es por ahí. Entonces, así como se les debe de enseñar a comer sano, se les deben de enseñar también un montón de cosas, y a la par tiene que haber regulación. Lo que pasa en este país con los prohibicionismos, y hay que ser bien enfático en eso, es que como no tenemos capacidad institucional de aplicarlos, nada más acaban en temas de corrupción, porque se prohíben y lo único que pasa al aumentar el castigo es que la transacción por abajo de la mesa o por atrás de la cortina se hace más cara, Erika. Y entonces nos prestamos a un montón de temas de corrupción por ese prohibicionismo. ¿Por qué no se regula y nos damos la capacidad institucional en todos los ámbitos en los que se necesita para entonces estar aplicando una política pública muchísimo más seria? Oigan, hablando de costos, quiero que regresemos de la pausa hablando justamente de esta ligero descenso, porque lo tengo que poner en justa dimensión, de la popularidad de la presidenta. ¿Y por qué? Porque el asunto de fondo es, otra vez, un tema que hemos tratado mucho en esta mesa: ¿quiénes están cercanos a la presidenta? ¿Con qué peso se está cargando la presidenta de México? De ello platicamos al regresar. Estamos de regreso en la mesa de los miércoles y bueno, pues ya platicábamos justamente de todo lo que está pasando en el caso de San Luis Potosí, de todas estas pues situaciones que no abonan, yo diría, no solo a la imagen de un gobierno o de una autoridad, sino que no abonan a esta confianza, como ya lo referían antes de la pausa, en nuestras autoridades, en los tomadores de decisiones. Y creo que esto nos lleva al siguiente tema. A ver, Consulta Mitofsky ha estado midiendo mensualmente el nivel de popularidad de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que de entrada tenemos que decir sigue siendo muy alto. Sigue teniendo un muy alto nivel de aceptación la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, en este último periodo de medición baja un 0.6%. Y lo que llama la atención, porque habrá quien diga 0.6, pues no representa mucho, pero las causas, los porqués, que no tienen que ver con la actuación de la presidenta, sino que tienen que ver con los personajes que están en torno a ella. Y de verdad lo hemos venido diciendo en esta mesa y en este espacio desde hace tiempo, yo se los he puesto sobre los temas a discutir, a debatir.
¿Quién le baja la popularidad a la presidenta? Un Cuauhtémoc Blanco que sesiona desde una cancha de pádel, un Adán Augusto López que no deja de ser nota porque cada vez son más y más los escándalos a los cuales se le está vinculando y pues personajes que no le están sumando al movimiento de la 4T. Gaby, ¿qué decir al respecto? Bueno, mira, un punto 6, efectivamente yo no me alarmo ni mucho menos me causa alguna preocupación. Oye, pero respecto no es por su política económica, no es por su... efectivamente, precisamente por lo que estás diciendo, no es una desaprobación a la presidenta como tal. La presidenta ha tenido mayor aprobación de los últimos 4 presidentes antecesores a ella, incluso mayor aprobación que nuestro máximo líder, que es Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Pues porque es una mujer que brilla con luz propia, es una mujer que es aprobada no solamente por esta continuidad y reforzamiento de los programas sociales, sino por cómo ha llevado y manejado la política exterior en el país y lo que sucede con Estados Unidos. Es una mujer que se le ve como este liderazgo firme y de carácter a la hora de tomar decisiones y que por supuesto lleva por un rumbo de éxito a nuestro país. Entonces, la desaprobación o lo que pudo haber sucedido en esta última encuesta después de una anterior que fue la del primer año de la presidenta y lo que la gente opinaba respecto de ello, y esta aprobación del 80%, pues un punto 6 a lo mejor lo que la gente quiere decir y que a lo mejor yo agregaría a la encuesta es sí estoy aprobando a la presidenta, lo que no estoy aprobando es el actuar de algunos personajes o de algunos miembros que conforman la Cuarta Transformación, porque no hay que deslindarse, pienso yo, más bien hay que aceptar, poner en contexto a los compañeros, de decir los jalones de oreja que ha dado la presidenta y que nos hace un llamado como movimiento, como militantes, pero también como mexicanos. Pero sí se los ha hecho estos jalones de oreja, Gaby, porque la mañanera ha dicho... Es responsabilidad Por supuesto personal. que sí, no, mira, por ejemplo, yo leía una columna que hablaba respecto del libro que escribe la presidenta en esta transición, en esta etapa de transición histórica y tan importante para ella y para todos los mexicanos, respecto de las cosas que tenemos que aprender y lo que nos deja como experiencia algunas actuaciones. Menciona a San Luis Potosí, por ejemplo, en este libro, y yo considero que pues este punto 6 no me causa alarma, no debería causarla, simplemente como movimiento somos plurales y plurales son las actuaciones. A ver, Marianela. Yo creo que sí tiene mucho que ver con coyunturas que se han estado viviendo en estas últimas semanas. Y por supuesto que le abona muchísimo a esta desaprobación o a este descenso el actuar de personajes de Morena, que además... Lo que me parece más grave es que actúan de una manera muy incorrecta. Vamos a poner el caso de Cuauhtémoc Blanco, que aparte sigue siendo nota también, o sea, no se baja de la nota, pero para puros negativos. Ya lleva varios mesecitos ahí. Y no solo no se les llama la atención, porque solamente se dice, es responsabilidad de cada uno y nosotros somos un chorro, entonces seguramente va a haber de todo. Sino que además estos personajes, después de la crisis o después de los señalamientos, todavía sostienen su actuar como correcto. Y todavía dicen, en el caso de Cuauhtémoc, yo estaba jugando pádel porque yo soy un deportista de toda la vida y necesito hacer ejercicio. Sí, señor, y no tiene otro horario para hacer ejercicio. O sea, a mí lo que me parece grave es que lo hagan mal, se les señale y todavía lo sostengan. El caso de Noroña es el mismo. Incurre en una incoherencia que él mismo señalaba, se le señala y luego él mismo la sostiene. Y dice, pues yo ya no tengo por qué ser así como antes decía que era, ¿no? Era austero. Entonces, porque era pobre. Ese tipo de desgastes ellos mismos se los están causando. Y quieras que no le pegan a la presidenta, porque al final para todos la presidenta es la líder de Morena y del movimiento de la Cuarta Transformación. Aunque tengan una dirigente nacional, no sé si es coordinadora, presidenta, ¿cómo se llama? Luisa María Alcalde, pero es una líder nacional de Morena. La presidenta es de la Cuarta Transformación y además es una figura que reconozco que se ganó su lugar como lo que es. Y
voy a hacer un disclaimer. A mí me da mucho gusto tener una presidenta mujer y una presidenta como la que tenemos porque, por ejemplo, las crisis más importantes como la de Estados Unidos o las de los desastres naturales, ella ha salido a dar la cara. Lo que no me parece, y sí creo que es una equivocación grave de ella y de Morena como movimiento y como partido, es que no se le pone un alto a este tipo de personajes que están causando muchísimo desgaste. Y esto lo único que va a pasar es que va a causar muchísimas más fracturas al interior. ¿Por qué? Porque va a haber personas que no estén de acuerdo, que también sean de Morena y no estén de acuerdo con el actuar de ellos. Y tampoco van a estar de acuerdo en que no se les llame la atención y en que no se les diga nada y en que las próximas elecciones tengan candidaturas y tengan plurinominales y puestos políticos. Ahí es donde se va a ver la verdadera congruencia de la presidenta y de Morena. A ver, Gaby, te lo tengo que preguntar. ¿Es tiempo de que Morena se sacuda a estos malos perfiles? Porque podemos llevarlo a lo nacional, pero también a lo local. Personajes que hoy están siendo señalados de una u otra manera, por una u otra situación. ¿Es tiempo de que Morena empiece a hacer esta depuración de lo que realmente representa el movimiento de la 4T y lo que no? Es tiempo de que Morena y sus liderazgos tomemos conciencia del momento histórico que estamos viviendo, del momento histórico que atravesamos y de cómo podemos, con una buena actuación, abonar a un mejoramiento de nuestra entidad. Hablo desde lo local hasta lo nacional, ¿no? La presidenta creo que se ha enfocado en gobernar y llevar este país, no solamente para los militantes de Morena. Ella se ha centrado en gobernar para todos los mexicanos, en ser la presidenta que todos los mexicanos merecen. Y como decía Marianela, y qué bueno que haya otras fuerzas políticas que lo reconozcan, la política exterior que la presidenta ha manejado ha sido extraordinaria. No se ha tambaleado en ningún momento, siempre ha llamado al respeto a nuestra nación. En los desastres naturales del que San Luis Potosí formó parte, salió adelante. El día de hoy la Huasteca Potosina tiene la oportunidad de recibir a los turistas que vienen a una fiesta tan importante para los potosinos, y esto habla del excelente papel que desempeña nuestra presidenta. Así es que creo que también debemos comenzar por separar el trabajo de la presidenta respecto de su forma de gobierno, que es para todos y sin distinción, y de los propios actores que son de Morena y que tal vez no están en puestos de gobernanza, pero sí de toma de decisiones, y que Morena, pero Morena específicamente, no la presidenta, Morena tendría que ver cómo o qué métodos utiliza para crear precisamente esta conciencia de lo que significa la cuarta transformación, de lo que significa legislar con sentido humano, gobernar en los municipios, de qué forma se puede abonar y ser congruente con el movimiento y con lo que con lo que se está diciendo y con lo que se está actuando, ¿no? Creo que nosotros tenemos dentro de nuestros estatutos los cursos de formación política que luego echamos por la borda y que pensamos que solamente son para los ciudadanos, pero no. Las autoridades emanadas de Morena tenemos la obligación de estar en constante capacitación, o como lo quieran llamar, respecto de lo que somos como movimiento, de lo que representamos y de la congruencia que debe existir. Ya tenemos el tiempo encima, pero te lo tengo que preguntar. ¿Ves cambios? A ver, si no dentro del Poder Legislativo, por lo menos dentro del gabinete de la presidenta. Ahí trae a Mario Delgado arrastrando, y que, por cierto, ha sido señalado de estar metiendo las manos en San Luis Potosí, en los conflictos que estamos viviendo, incluso dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Ves que la presidenta vaya a hacer cambios? Pues mira, la verdad es que yo considero que han sido también chismecito político, nada aprobado, nada puesto sobre la mesa con pruebas y señales. También la grilla política pues no nos deja nada bueno. Pero tampoco le ha dejado nada bueno. A ver, en el tema de la educación nos podríamos ir a los indicadores, pero a ver, más allá de la figura específica de Mario Delgado, ¿crees que vengan cambios dentro de Morena, dentro del gabinete de la presidenta? Mira, yo creo que Morena y la presidenta es una mujer transformadora, es una mujer de cambios, y los cambios pues habrá que dejárselos a ella. Gracias, Gaby, por estar con nosotros. Gracias, Marianela. Muchísimas gracias, Erika. La verdad es que estuvo buena. Hay muchísimos temas que nos gustaría seguir platicando, pero seguramente la próxima semana los abordaremos. Gracias a todos por escucharnos. Nos quedamos con ganas de hablar del PAN, pero bueno, pues estábamos esperando a Maribel. La guardamos. Se la guardamos para la próxima semana. Está bueno el chisme. Eso, Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Gaby Torres de Morena, Marianela Villasuso de Movimiento Ciudadano, platicando con nosotros. Nosotros vamos a la pausa y regresamos.